vez más por aquí, sean todos bienvenidos. Muchas gracias por pasar por este canal. Hoy les traigo este video en crochet. Vamos a realizar tapabocas en crochet con hilo de algodón, muy fácil y muy cómodo y muy práctico para hacer con puntadas muy fáciles. Tengo tela de algodón también, metro, servilleta, tijera, aguja de tejer número 0, dos clases de resortes, delgada y gruesa. Entonces empiezo a trabajar. Entonces empezamos a trabajar. En el azul ya tengo adelantada. Voy a explicar en este color amarillo para que miren cómo se hacen las cadenas. Hacemos un nudo de inicio, nudo corredizo. Sobre él vamos a trabajar que mida 20 centímetros. Entonces eso depende si es más grueso. Las puntadas van a ser menos, y si el hilo es más delgada le va a ir menos, le va a ir más, pero en sí se tiene que medir 20 centímetros sin aumentar ni nada, solamente 20 centímetros de esta parte. En el azul ya tengo trabajada, este es como más delgada, no puedo decir que ponga tantas cadenas, pero este lana que estoy trabajando, este hilo que tengo es grueso, no es tan delgada. A mí se me fueron aquí en total 48 cadenas. No lo estiren nada, solamente le hacen así fija. Allí 20 centímetros. Ya tengo los 20 centímetros y en este hilo se me fueron 48 cadenas. Ahora empezamos a trabajar sobre el punto deslizado, 10 cadenas. En 10 cadenas vamos a trabajar punto deslizado, 10 en este lado y 10 aquí, pero voy a explicar estas 10 puntadas que se va a trabajar así floja, no muy apretado. Paso en la cadena, paso y paso, solamente no la enlazo, solamente en la cadena que está de seguido, ahí paso nuevamente, así cojo 10 y empiezo a hacer puntos varetas. Ahí le muestro cómo voy trabajando. Aquí están entonces las 10 puntadas deslizadas. Aquí están los 3 puntos altos medios, en total 19 puntadas, puntos en vareta normales. Ahora voy a pasar a hacer estos 3 puntos altos en vareta medios, puntadas altos medios. Esos mismos puntos voy a poner a este lado. Enlazo, cojo la cadena, paso derecho, por eso se llama puntada media alta. Paso nuevamente, paso. Ahora empiezo a hacer los puntos deslizados. Aquí es donde tengo que trabajar flojas, recuerden, flojas. En las 10 cadenas de separación que dejé vamos a trabajar puntadas deslizadas. Al inicio en este lado, acá, ese mismo punto vamos a trabajar en este lado, puntos deslizados. Espero que me queden muy claro en esta parte de inicio, porque esta es la parte más principal del comienzo de la base. Así tengo que ir haciendo, así sucesivamente voy tejiendo las 15 vueltas que necesito. Luego pasamos a poner el resorte. Si quieren variar con un tono diferente, una hilera de un tono, entonces la van intercambiando, pero de la misma manera. Aquí ya llegué a las 10 puntadas deslizadas, subo cadena al aire y sobre él empiezo a trabajar nuevamente puntada deslizada, el mismo estilo que tejí en esta parte, y en esta parte tejo. Entonces allí voy trabajando. Ya hice la segunda hilera
las mismas puntadas que puse de inicio, vamos a trabajar así sucesivamente hasta completar la cantidad que necesito, bien sea para 10. Ahí les muestro cómo voy avanzando, ya casi prácticamente terminando el trabajo. Así es como me va quedando, entonces ya estoy llegando al final, pero voy a explicar en esta parte, hacer un recordatorio de cómo es que estoy yo haciendo. Se tejió normalmente, en total son 15 hileras en puntas bajas, pero con las puntadas que se hicieron acá, quitando y poniendo en puntas deslizadas, medios puntos altos y puntadas varetas o palotes normales. Ahora quiero explicar en la parte final. Siempre se fue trabajando 3 puntos medios altos, entonces voy a hacer esa puntada para que tengan en cuenta cómo se realizó. Lo que estoy trabajando aquí fue como se comenzó en el inicio. Antes de terminar le quiero hacer este recordatorio, entonces paso nuevamente. ¿Por qué se llama puntos juntos? Medio punto, porque no tejo de esta forma puntada vareta normal, por eso se llama medio puntos normales. Entonces enlazo, cojo y paso derecho. Allí es medio punto alto. Ahora la puntada deslizada, que ya estoy terminando en esta parte. Entonces no cojo así, sino voy haciéndole puntada deslizada, pero voy cogiendo la pestañita de acá atrás de la cadena para que ella quede así. Entonces ya prácticamente aquí terminando de este video, para que no quede tan largo. Se hace muy rápido porque las puntadas no son tan complicadas para hacer esta tapabocas o mascarilla en crochet. Entonces es muy fácil de realizar, no lleva mucho tiempo. Ahí, aquí he terminado. Si yo no quiero poner el resorte en ambos lados, puedo tejer la misma distancia en puras cadenas y a su medida de la oreja lo puedo poner a este lado, pero yo voy a poner resorte. Entonces aquí he terminado y voy a cortar con la tijera. Aquí he terminado entonces de ponerle, le repuse los remates y todo. Ahora lo que vamos a marcar es la tela o el forro que le voy a poner en esta parte. Está midiendo 15 centímetros, la misma medida de este, pero el de ancho sí le puse de 12 centímetros, de alto, con la costura hay que dejarle 1 centímetro, entonces, pero son de 11 centímetros de largo, de ancho, perdón, y 15, pero hay que también dejarle costura. Entonces de 15 centímetros yo le dejé de 2 centímetros para la costura, que ella va de esta forma. Para que no se me deshilache voy a hacer un doblez aquí en esta parte y vamos a poner en este lugar, y luego aquí, porque voy a poner servilleta debajo. Aquí vamos a poner servilleta. Al momento está lavando, entonces sacan esto, cambian por otro y pueden seguir lavando tranquilamente y la pueden usar y reusar varias veces. Entonces empezamos a proceder a cortar en esta parte y luego ponemos el resorte. Con el alfiler vamos a ayudar a ubicar en esta dejando 1 centímetro de doblez para que no se me zafe la costura. Vamos a poner ahí, ayudarnos con el alfiler, y ahora vamos a empezar a coser por esta parte.
he terminado de poner la costura, el forro. Ahora entonces esta tela, ella queda allí, no la vayan a quitar. Esta es una tela de algodón muy fácil, no la pongo tan ajustada para cuando el momento de poner no le tape la nariz. Entonces debajo de esta tela del forrito vamos a poner una servilleta de cocina o un pañuelo en tela que sea desechable, o pañuelos desechables. Llegan y lo ponen debajo de esta tela del forrito. Entonces cuando lo van a lavar, y ellas sí están cambiando, a cada rato están cambiando, y este lo sacan y lo botan a la basura. Entonces vuelven y la lavan esta parte. Ahora quiero proceder a pegar el resorte. Este está midiendo, vamos a explicar, ya les explico de cuánto está midiendo esta parte. Está midiendo de casi 29 centímetros. Sí, 29 centímetros. Entonces vamos a utilizar 29 centímetros. Lo necesito así largo porque ella va a poner detrás de la cabeza. No, esto no van a las orejas, pero si quieren poner a la oreja que va de esquina a esquina, tiene dos opciones para ponerla. Pueden hacer de esta forma y acá la otra costura. Entonces ya se necesitarían de 20 centímetros, no de 29 como le estoy diciendo, sino de 20 centímetros. Pero este lo voy a poner de esquina a esquina, lo voy a pegar con hilo y aguja. Bueno, aquí les muestro al final cómo he pegado los resortes. Así me quedan para poner en la parte de atrás. Como les dije, este fue de 29 centímetros en ambos lados. Pero si quieren poner solamente para las orejas, recuerden, son de 20 centímetros del resorte y queda. Entonces espero les guste y haya quedado muy claro, muy fácil de hacer. Hacen en el tono que quieran. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo video.